Auditoras, auditores, les damos la bienvenida a Futuro Resiliente, el podcast del Instituto para la Resiliencia ante Desastres. Somos sus anfitriones, Jorge Román y Carolina Mascareño, y queremos invitarles a hablar de los conocimientos, experiencias y propuestas que nos ayudarán a construir un país más preparado para enfrentar desastres. Recordemos que los desastres no son naturales. Los efectos de un terremoto, un aluvión o incluso de una pandemia son amplificados por una mala planificación o una pobre respuesta de las instituciones y las comunidades. Un aluvión en un barrio muy pobre, con mucho hacinamiento y casas frágiles, ¿tendrá los mismos efectos que un aluvión en un barrio acomodado, de casas sólidas y de baja densidad poblacional? ¿Es necesario tener normativas exigentes para la construcción de viviendas capaces de soportar grandes terremotos? ¿Un pueblo con mucha vida de barrio y organización social vivirá un gran incendio forestal y la posterior recuperación de la misma forma que otro pueblo en el que la gente ni siquiera se saluda? El riesgo de desastres no está asociado solo a que ocurran eventos naturales extremos, sino también a las condiciones de vulnerabilidad que facilitaron el que dicho evento se convirtiera en desastre. La vulnerabilidad está íntimamente ligada a los procesos sociales y a las debilidades de la gobernanza en áreas propensas a desastres. La vulnerabilidad también suele estar vinculada a un conjunto de fragilidades, susceptibilidades y problemas en relación con la falta de resiliencia de los asentamientos humanos. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice nuestro invitado internacional que nos acompaña hasta ahora, Omar Darío Cardona, en un paper donde evalúa el riesgo de desastres ante una perspectiva holística. Les recordamos a nuestros auditores que nuestro invitado nos acompaña en el contexto del ciclo de conversaciones del primer encuentro para la resiliencia ante desastres que se realizará durante este año en Valdivia en conmemoración por los 60 años del terremoto más grande registrado. Omar Darío Cardona es ingeniero civil y doctor en ingeniería sísmica y dinámica estructural. Además de ser académico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Omar Darío es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo para la elaboración y promoción del Plan de Acción y el Diálogo Regional de Política en la temática y en el programa de indicadores de riesgo y gestión de riesgo para las Américas, del cual ha sido su director. Entre 1992 y 1995, Omar Darío Cardona fue también director general de la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres de Colombia. Además, ha trabajado como asesor en diversos programas internacionales y es miembro fundador de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina. En resumen, un currículum impresionante. Omar Darío, muchas gracias por acompañarnos remotamente en este episodio especial de Futuro Resiliente. Hola, buenas tardes. Un cordial saludo para todos. Mil gracias por invitarme a este intercambio de información y conocimiento. No, muchas gracias por brindarse este espacio para poder conversar sobre el riesgo de desastre y también la resiliencia. Y para empezar y a modo de introducción, nos llama mucho la atención de esta mezcla de investigación académica, ingeniería sísmica, trabajo en la gestión de riesgo de desastre a nivel de políticas públicas que combinen su perfil. Por supuesto, no son áreas que se excluyan entre sí, pero no es común que se puedan desarrollar dentro de un mismo perfil. ¿Podría contarnos un poco qué le motivó a llevar al ámbito de las políticas públicas lo que ha investigado y aportado en términos de reducción del riesgo de desastre? Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que sí, efectivamente, cuando uno trabaja muy a fondo en temas de investigación en cualquier ámbito, en cualquier disciplina, pues usualmente uno camina y se desarrolla en esa temática sin mirar para los lados. Es decir, vamos a empezar por decir que la gestión del riesgo de desastres es un tema transdisciplinar y por otro lado es un tema transversal al desarrollo y por lo tanto pues sí requiere de los investigadores en cada uno de los campos de manera segmentada, llamémoslo así, pero requiere también una visión panorámica porque de lo contrario pues digamos que la investigación o el trabajo que se realiza se puede quedar corto y puede ser, voy a decirlo, es una palabra peyorativa en este caso, una visión reduccionista de los problemas que hay alrededor
de un tema tan complejo como son los desastres y como lo es el riesgo de desastres. Entonces, pues efectivamente, siendo un académico, me di cuenta que había una dificultad en trascender, en hacer que el trabajo que hacían otros investigadores en otros ámbitos, no solamente en el campo de la ingeniería, sino en el campo de las ciencias sociales o en el campo de la geografía, del desarrollo urbano, de la educación, y bueno, múltiples campos que son cada uno de los sectores del desarrollo que finalmente tienen que ver con los problemas de desarrollo. Y pues yo, para empezar, quisiera decirles que la gestión del riesgo de desastres no es una institución, no es un sector, no es una entidad o un instituto. La gestión del riesgo de desastres es una estrategia de desarrollo y por lo tanto se tiene que abordar como un problema transversal en donde las diferentes disciplinas tienen que trabajar en estos temas. En esa época en que yo pues hacía investigación, como todos hacemos en cada uno de nuestros campos de trabajo, pues me di cuenta que no había posibilidad de avanzar en el tema si no había una institucionalización y si estos temas no se volvían una política pública. Es decir, tendríamos que hablar de cómo llevar esto a la legislación, al quehacer institucional, al trabajo de los diferentes sectores, y de esa manera pues me animé a meterme en un tema que evidentemente no era el mío, pero muchas cosas se aprenden en estos esfuerzos y realmente pude, llamémoslo así, inocular el virus de la gestión del riesgo a una serie de personas, de entidades, de especialistas, pero también de personas ligadas al proceso institucional del desarrollo. En consecuencia, esa fue, digamos, el inicio de intentar convertir este tema en un tema transversal y en un tema de desarrollo que exigía, obviamente, una política pública, no solo desde el punto de vista nacional en un país, sino incluso a nivel local en cada uno de los municipios o en cada una de las ciudades. Así que esa fue más o menos pues la historia de por qué me motivé a intentar que esto se volviera una política pública, porque veía que como proyectos de investigación o como trabajos aislados de los investigadores y de los científicos en cada uno de los campos era insuficiente y no se podría lograr el propósito que es de la gestión del riesgo, que es reducir el riesgo y reducir las posibles consecuencias de fenómenos que pueden significar desastres para la sociedad. Siguiendo en eso, ¿qué piensa usted cuando escuchas a las personas o a la prensa hablar de desastres naturales? Bueno, el tema, pues ya llevamos varias décadas insistiendo en que los desastres no son naturales. Me refiero a que puede ser que los fenómenos de los cuales se origina el desastre, o sea, el evento, llamémoslo un terremoto, un huracán, una inundación, es posible que algunos de estos eventos sean, digamos, considerados eventos naturales, pero las consecuencias, el impacto que es en sí mismo el desastre, no es natural, porque depende de qué tan susceptible, qué tan expuestos, y vamos a usar la palabra vulnerabilidad, qué tan vulnerables son esas personas, esos elementos expuestos, esa infraestructura, esos cultivos al fenómeno. Si no existiera esa vulnerabilidad, o sea, más de la parte, digamos, social, pues no habría desastre. En consecuencia, pues desde hace muchos años decimos que los desastres no son naturales. Uno podría decir que los desastres pueden tener un origen en fenómenos naturales, en algunos casos. Pero incluso hasta cuando uno habla de cambio climático,
Si el mismo cambio climático en alguna medida es resultado de un efecto antropogénico, pues como que tampoco podría uno afirmar que son totalmente naturales eventos que son de origen hidrometeorológico y que están obedeciendo o son el resultado del calentamiento global en el planeta. En consecuencia, yo sí lamento que se siga hablando de desastres naturales porque mucha gente cree que esa connotación de natural significa como que ante eso no hay nada que hacer, como son cosas del destino, incluso lo pueden llevar a problemas de la ira divina. Y en realidad sí se puede hacer algo en contra del desastre si uno se anticipa y se da cuenta de por qué ese componente humano, ese componente, digámoslo así, social, es tan importante para que haya desastre o no. En consecuencia, pues se ha demorado mucho tiempo, digamos que las personas del común, que los medios de comunicación, por ejemplo, pues dejen de hablar de desastres naturales y le den una verdadera dimensión al problema, entendiendo de que al final de cuentas los desastres son en cierta forma una construcción social, porque no solo basta que haya el fenómeno natural, por ejemplo, que estamos hablando, que desencadene las consecuencias, sino que socialmente estamos haciéndonos más expuestos, más susceptibles, más frágiles frente a esos fenómenos y por lo tanto, pues los desastres definitivamente no son naturales. En ese sentido, Omar Darío, la pregunta es, ¿qué se entiende por resiliencia ante los desastres? Si tenemos esta perspectiva de que no son naturales y que podemos actuar ante el surgimiento de estos desastres, ¿qué significaría entonces la resiliencia ante los desastres? Bueno, uno tendría que, primero que todo, quienes hablamos de resiliencia, estamos hablando como de una capacidad frente a lo que llamamos desastres. Yo quisiera hacer una precisión allí. Una cosa es resiliencia ante desastres y otra cosa es resiliencia ante el riesgo de desastres. Porque el riesgo significa que todavía no se ha materializado el desastre. El desastre es un producto, el desastre es un derivado. ¿De qué? De unas condiciones de riesgo. Entonces yo puedo ser resiliente ante desastres si yo lo veo como un asunto de si soy capaz de soportar, de responder, de reaccionar, incluso de recuperarme después de un desastre. Pero si lo miramos sutilmente y desde la perspectiva de resiliencia ante el riesgo de desastres, tiene otra connotación, porque estamos hablando es qué tanto yo me estoy anticipando, qué tanta capacidad tengo para resistir, para anticipar lo que puede llegar a ocurrir, qué tanto yo puedo o tengo capacidad para prevenir, para reducir ese riesgo. Y en consecuencia la resiliencia no es lo mismo, la resiliencia ante desastres, que la resiliencia ante el riesgo de desastres. Porque al fin y al cabo el riesgo es una situación potencial. Recordemos que el riesgo es la posibilidad de desastre. En consecuencia, si yo me preparo, si yo me anticipo, no a cómo yo tengo que reaccionar en el desastre, sino a cómo yo puedo evitar que ocurra el desastre, son dos componentes muy distintos de la resiliencia. El problema es que muchas personas, instituciones incluso, y a nivel internacional, han llevado el concepto de resiliencia solamente al ámbito de la reacción, de la respuesta, del enfrentar, del recuperarse. Y resulta que es mucho más importante darle esa otra connotación ex ante, es decir, previa,
o, digámoslo así, anticipada frente a lo que puede llegar a ocurrir. Por eso, para mí, resiliencia significa, entonces, en resumen, una capacidad que tiene que tener que ver no solo con la capacidad para hacer frente o responder y con la capacidad para recuperarse, que pues de alguna manera son acciones ex post, es decir, después de. Yo quiero hacer énfasis en la importancia que tiene el concepto de resiliencia desde el punto de vista de anticiparse, de resistir, de ser capaz de absorber el impacto y la capacidad de adaptarse frente a lo que puede llegar a ocurrir. Y por lo tanto son acciones ex ante, o sea, previas, que tienen que ver con la prevención, la mitigación, y allí entonces yo diría que hay dos procesos misionales muy importantes de las instituciones, de los investigadores, que son el conocimiento y el entendimiento del riesgo y la reducción y prevención del riesgo, que son acciones ex ante, son procesos misionales de la gestión del riesgo. Y otra cosa es el manejo de desastres, o sea, la respuesta, la reacción, la recuperación, incluso la reconstrucción post-desastre. Entonces la resiliencia tendría una serie de componentes que no derivan únicamente en lo que se suele pensar en recuperarse después de un terremoto, en reconstruir después de un tsunami, sino que también es sumamente importante tener en cuenta esta capacidad de anticiparse, de prevenir, de tomar medidas para, ojalá, evitar que ocurra efectivamente ese desastre. Claro, lo que pasa es que si dejamos la resiliencia como algo reactivo solamente, le quitamos el componente más importante que tiene la resiliencia, que es el anticiparse. Y un país es resiliente, una ciudad es resiliente, no solamente en la medida en que tiene capacidad de responder cuando ocurre la crisis, que es muy importante, por supuesto, sino cuando tiene la capacidad de tener previsión, de prevenir y de evitar o reducir la posibilidad de que el desastre ocurra o reducir su impacto, sus consecuencias. Entonces, la resiliencia debe verse como una visión mucho más completa y por lo tanto es un reto mucho más grande, porque los gobiernos usualmente tienden a tener una visión muy reactiva, incluso hasta los organismos de las Naciones Unidas tienen un discurso sobre la resiliencia y suele caer rápidamente en el tema de capacidad de respuesta y capacidad de recuperación. En ese sentido, recordarle a nuestros auditores que estamos conversando con Omar Darío Cardona, experto internacional en resiliencia, riesgo, reducción de desastres. También queríamos preguntarle respecto de una serie de confusiones que existen en torno a algunos conceptos como la amenaza, la vulnerabilidad, el riesgo. ¿Cómo podríamos definir e identificar cada una de ellas y por qué es sumamente importante que tengamos conocimiento de lo que significa cada una de ellas? Sí, efectivamente yo creo que el gran logro conceptual que se desarrolló en las últimas 3-4 décadas es que primero como que el problema de los desastres, voy a decirlo así, era un problema como de las ciencias físicas. Y la gente decía el terremoto y decían, ah, sí, ese desastre. O decían el huracán y decían, ah, sí, ese es un desastre. En realidad, eso se debió a que los investigadores, los sismólogos, los geofísicos, los hidrometeorólogos, la gente que tendría que ver con las diferentes, digamos, ciencias de la Tierra, pues acuñaron el concepto de desastre refiriéndose al fenómeno. Y resulta que el fenómeno es lo que es un fenómeno, un huracán es un huracán, pero no es un desastre en la medida en que, por ejemplo, no haya nadie expuesto y que pueda ser afectado. El ejemplo que siempre se coloca desde el punto de vista didáctico es que un terremoto en el desierto donde no haya nada, pues el terremoto no pasa de ser simplemente un fenómeno natural, no es nada más. Lo mismo pasa con un huracán en la mitad, digamos, del Atlántico, donde no haya nada que se pueda ver afectado.
Entonces, hace años, en los años 80, los ingenieros empezamos a hacer notar que aquellos investigadores de las ciencias de la Tierra tenían un sesgo hacia una visión, vamos a llamarlo así, fisicalista del fenómeno natural, y empezamos a decir de que en realidad el fenómeno significaba una amenaza, significaba un peligro, en caso de que pudiese ser un fenómeno en un área de influencia que encontrara elementos expuestos, que encontrara edificaciones, que encontrara personas, que encontrara infraestructura, o cultivos, o ecosistemas. Entonces, fue muy importante hacer esa precisión conceptual, y se dijo, no hablemos de riesgo cuando estamos diciendo la posibilidad de que haya un fenómeno natural, sino hablemos más bien de la amenaza que significa que ese fenómeno natural pueda llegarse a presentar. Entonces, para referirnos a los fenómenos hemos utilizado la palabra amenaza, peligro, en algunos países le llaman peligrosidad, digamos, para hacer esa diferencia, ¿no? Que es muy importante. Pero dije que hay unos elementos expuestos que si están en el área de influencia pueden ser afectados, pero para que esos elementos expuestos puedan llegar a ser afectados, tienen que tener a su vez una vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad es qué tan susceptibles, ¿sí?, qué tan frágiles son frente a la intensidad del fenómeno, a tal punto que puedan sufrir daños, consecuencias, pérdidas, y que haya un impacto. Entonces la palabra vulnerabilidad es muy importante porque la palabra vulnerabilidad está asociada, digamos, es una noción del grado de susceptibilidad que tienen esos elementos expuestos en el área de influencia del fenómeno que puede llegar a ocurrir. Ahora sí, el riesgo entonces es cuando hacemos, en matemáticas le llamamos la convolución entre la amenaza y la vulnerabilidad. En realidad, si me permiten, el riesgo es un concepto compuesto. El riesgo tiene a su vez, filosóficamente, el concepto de posibilidad y el concepto de realidad. El concepto de posibilidad lo coloca la amenaza y el concepto de realidad lo coloca la vulnerabilidad. Es decir, el riesgo es la posibilidad de que haya un desastre en el futuro, pero hay un elemento que es real y que está ahí, que es la vulnerabilidad. Mientras que lo que está haciendo falta es que se manifieste el fenómeno, que esa es la probabilidad o posibilidad de que el evento ocurra, y esa es la amenaza. Cuando ocurre la amenaza y se encuentra con unos elementos expuestos que son vulnerables, entonces conducen al desastre. El desastre no es más que la materialización de las condiciones de riesgo. Riesgo siempre es potencial. Desastre es la materialización, es como un estadio del riesgo, es cuando ya se manifiesta, cuando se materializa ese riesgo. Pero nosotros como seres humanos somos capaces de dar cuenta de esa noción del riesgo. ¿Y por qué es importante? Es importante porque metodológicamente nos damos cuenta de que puede que no podamos intervenir ciertas amenazas. Es decir, no podemos reducir o cambiar cierto tipo de amenazas. Algunas tal vez sí, pero algunas, como por ejemplo un terremoto, una erupción volcánica, no las podemos reducir, no las podemos intervenir. Por lo menos no hay ciencia todavía para eso. Pero lo que sí podemos es cambiar las condiciones de vulnerabilidad y justamente adelantarnos a ese peligro latente, que es la manifestación del fenómeno, cambiando las condiciones de vulnerabilidad para que entonces lo que se materialice sea mucho menos que si dejamos las condiciones de susceptibilidad, vulnerabilidad o fragilidad que tienen los elementos expuestos. Entonces, desde el punto de vista metodológico es muy importante este tipo de conceptos y no se deben confundir. Ahora, los ciudadanos, las personas del común, pues les cuesta mucho y no es posible que todo el mundo domine estos conceptos, pero lo que creo que el mensaje aquí más importante es lo que en inglés se llama el problem understanding, el entendimiento del problema.
Cuando uno entiende el problema, ya no importa cómo se llamen las cosas, si uno está haciendo las acciones que corresponden. Y en este caso, lo que queremos es reducir el riesgo. ¿Para qué? Para reducir los futuros desastres. Y hablando precisamente de reducir los futuros desastres, bueno, Latinoamérica tiene una larga historia de desastres, pero quiero que nos centremos específicamente en los casos de Colombia y Chile, que son por supuesto los que los que más nos interesan solo para esta entrevista. ¿Están aprendiendo los países de la región, específicamente Colombia y Chile, de su historia de desastres? O sea, por ejemplo, si cambió Colombia después del desastre de Armero el 85, está también el ejemplo de Manizales como ejemplo de ciudad resiliente, pero también está el ejemplo de lo que pasó con Chile después del terremoto de Valdivia el 60 y el terremoto del Maule en 2010, que pareciera que habían cosas que se aprendieron y otras que no. Bueno, yo creo que este aprendizaje es lento, pero sí ha habido un aprendizaje. Algunos países han avanzado más que otros con este tipo de problema. Y en parte ha sido los eventos. No siempre los eventos garantizan una respuesta, una acción institucional, unas decisiones políticas para mejorar en reducción del riesgo de desastres. Pero también sí tenemos que reconocer que los eventos en sí mismos pueden, pues por lo menos, llamar la atención y hacer que los científicos sean oídos por los tomadores de decisiones. Y yo creo que tanto en Chile como en Colombia, digamos, son décadas de avance. De hecho, pues hay que decir que Chile avanzó muchísimo después del terremoto de Valdivia, que justamente hace 40 años, bueno, hace 60 años, ¿sí? Ya el tiempo está corriendo mucho porque estamos hablando desde 1960 y han pasado 60 años. Y la verdad es que Chile aprendió mucho de ese problema y le enseñó muchas cosas, no solo a su institucionalidad y a las herramientas que se requieren para la gestión del riesgo. Algunas de ellas eran muy todavía del mundo de los ingenieros y de las normativas, de seguridad, en fin, los códigos de construcción sismo resistente, pues muy importantes. Pero digamos que Chile aprendió de ese evento y una de las cosas que se derivó después fue, por ejemplo, la ONEMI. La ONEMI fue un organismo que prácticamente no había uno similar en toda América Latina. Después de su creación estuvo mucho tiempo como un caso ejemplar, aunque tuviese una visión bastante orientada a la respuesta, a la reacción y a la atención de emergencias. Colombia le pasa lo mismo unos años después. Sin embargo, le costó mucho porque tuvo terremotos que no generaron cambios importantes desde el punto de vista de la institucionalidad. Y solamente hasta la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985, o sea, estamos hablando de 25 años después que el terremoto de Valdivia, pues desafortunadamente murieron más de 20.000 personas. Y eso hizo que se generara una catarsis y una reflexión en Colombia al respecto. Ahora, no vamos a confundir aprendizaje, interés, digámoslo así, curiosidad sobre el problema y disposición a hacer algo frente al problema con la efectividad, porque es que yo sí creo que en Chile y en Colombia pues ha habido un gran avance, ha habido altibajos, momentos como buenos del tema, en donde el tema es muy importante para las autoridades políticas, y otros momentos en que no lo es tanto. Entonces, como unos altibajos, momentos en que somos más exigentes en cada uno de los países, y otras veces en que somos más laxos, nos relajamos un poco. Eso ha pasado en ambos países. Y también ha pasado un problema que yo lo llamo la burocratización, y es que encontramos expertos, y yo voy a decir con mucho respeto, expertos a medias o cuasi expertos en cada esquina. Todo el mundo sabe que de gestión del riesgo,
Y eso es como en medicina. En medicina, cuando uno necesita hablar sobre problemas cardíacos, pues va a hablar con un cardiólogo. O pues cualquier ejemplo en donde vemos la necesidad de hablar con un especialista. Ha pasado que se ha convertido en un modus vivendi, y si me permiten una expresión que no, tal vez es bastante desafortunada, un business as usual, ¿no? De muchas personas que se volvieron expertos en gestión del riesgo, incluso sin ninguna formación, simplemente teniendo un discurso o simplemente jugando un papel en las instituciones. Entonces yo quiero llevar este punto a un debate y a una reflexión importante, y es, una cosa es lo que hemos aprendido y lo que la ciencia, la institucionalidad, la investigación ha aprendido, y las cosas que se han hecho, buenas, regulares o malas, algo se ha avanzado, y si se mira hacia atrás hay avances importantes en Chile y en Colombia. Pero otra cosa es el grado de efectividad de la gestión del riesgo, y yo creo que amerita hablar sobre eso más adelante, pero es un punto muy importante, porque de nada nos sirve tener claro el problema, entender el problema, pero no ser efectivos, eficaces y eficientes en reducir el problema, que en este caso es reducir el riesgo y por lo tanto reducir los posibles desastres del futuro. Y en ese sentido, Omar Darío, considerando también que para poder ser efectivos, eficaces y eficientes, es sumamente vital tener en cuenta esta anticipación ante la ocurrencia de algún desastre. En estos momentos nos encontramos a nivel internacional, todos viviendo la pandemia por el COVID-19, y en el caso, por ejemplo, que se produjera un gran terremoto en Chile o en Colombia, ambos países están altamente expuestos a que ocurran sismos, por ejemplo. ¿En qué pie nos encontraría en la región, en Chile, en Colombia, sumado a este escenario de la pandemia? ¿Cómo lo proyecta haciendo esta suerte de anticipación? Sí, yo creo que la pregunta es muy importante, porque el tiempo que dura esta pandemia o una pandemia nunca es un lapso muy corto, es un lapso que puede llevar meses y, ¿por qué no?, podría ser años. Y obviamente, pues la pandemia está generando un impacto muy grande, que yo creo que todos los países lo tienen claro. Por un lado, la capacidad de los servicios de salud de dar respuesta oportuna, eficaz, eficiente para reducir el número de muertos. Sí, es un tema muy importante, porque eso implica las capacidades del sector salud y de la institucionalidad de la gestión del riesgo, rodeando a ese sector protagónico o protagonista en este momento, que es el sector salud, dado el tipo de fenómeno que está ocurriendo. Pero tenemos que decir también que hay un problema económico, que hay un problema de reducción de los ingresos, hay un impacto enorme desde el punto de vista de la economía, lo que llamaríamos, pues digámoslo así, una especie el desastre está generando un pasivo cierto. Cuando yo digo un pasivo cierto, es que todos los desastres de alguna manera son un pasivo contingente. Es decir, para un ministerio de Hacienda, un ministerio de Finanzas o de Economía, un desastre puede significar, ¿sí?, un pasivo contingente no explícito. Cuando yo digo no explícito, es que no está en un contrato, no está en un documento, sino que está ahí, y que cuando se materializa y deja de ser un pasivo contingente y se convierte en un pasivo cierto, o sea, se materializa el desastre, eso tiene unas implicaciones socioeconómicas enormes. Y eso está ocurriendo actualmente con la pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Un terremoto hace lo mismo. De hecho, si nosotros miramos lo que ha pasado en Chile con los terremotos recientes, ¿sí?, los efectos sobre las reservas internacionales, los efectos sobre las capacidades económicas del país para enfrentar el problema, pues han sido exigencias muy grandes para el país, porque las implicaciones han sido muy grandes. Entonces, ¿qué pasa si se repite otro evento? En el caso de la pandemia, hay perfectamente la posibilidad que en este lapso de meses, y por qué no hasta
eso se pueda prolongar con todas las implicaciones que está generando esta pandemia, si llega a ocurrir un gran desastre, pues se encontraría en unas condiciones aún más débiles o en una situación aún más frágil, por ejemplo, la economía o las condiciones sociales del país y de las poblaciones. Hay un índice que se llama el índice de déficit por desastre que yo tuve la oportunidad de formular hace unos años, y lo hice para el Banco Interamericano de Desarrollo, y se lo calculamos a todos los países de las Américas. Y es un índice muy sencillo, es calcular la pérdida máxima probable, la ponemos en el numerador, y dividimos ese valor por la capacidad que tiene el país para acceder a recursos, créditos internacionales, reservas internacionales, fondos de desastres, seguros, y sumamos toda esa supuesta resiliencia económica que tiene el país y lo comparamos con ese numerador, a ver qué tanto ese numerador es mucho más grande. En este momento, yo puedo estimar básicamente que las condiciones hoy de un país como Chile, donde perfectamente el índice de déficit por desastre puede ser del orden de 6, en el último estudio que hizo Mabel Marulanda, trabajando en uno de los grupos de Chile en el CIGIDEN, ella calcula que más o menos el índice de déficit por desastre es del orden de 6, pero hoy se sería exacerbado a posiblemente del orden de 18. ¿Eso qué significa? 3 veces más. Pero ese 18 significa 18, digamos, veces más la exigencia del desastre en condiciones de pandemia, ¿sí?, que la capacidad que tiene el país para enfrentarlo. Entonces todos estamos cruzando los dedos de que en este lapso no vaya a ocurrir un evento grande. Yo esto se lo manifesté al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, hemos estado hablando sobre el tema. Sin embargo, pues veo que no hay mucho eco a lo grave que puede ocurrir. Y solo para decirles, en el Caribe se esperan más o menos unos 4 huracanes importantes ahora entre junio y noviembre. Si estamos en plena pandemia, cualquiera de estos países que llegue a ser afectado por ese huracán, uno de esos huracanes, pues podría estar en unas situaciones aún muchísimo más graves, y por lo tanto sí es un tema muy importante, no solo para Chile, no solo para Colombia, sino para cualquiera de los países. Ahora, ¿qué hay que hacer? Dimensionar esto para tener un plan desde el punto de vista socioeconómico, no solo pensando en la pandemia, sino obviamente pensando en una situación exacerbada, producto de un desastre que le sumaría y agravaría la situación que ya de por sí existe desde el punto de vista económico y social en nuestros países.